El día 12 de noviembre pasado falleció una leyenda, el señor Stan Lee, conocido por ser el señor Cameo, pero por sobre todo por haber creado algunos de los personajes más épicos de todos los tiempos. Te invito a repasar sus 95 años de vida y a enterarte unas cuantas cosas que casi nadie sabe sobre él. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6 y esto es Del Carajo TV. Y sí, hoy nos vamos a meter por fin de lleno en la vida y obra de una de las leyendas del entretenimiento moderno, Stan Lee. Stanley Martin Lieber nació el día 22 de diciembre del año 1922 en los Estados Unidos. Sus padres Celia y Jack Lieber eran rumanos judíos que se asentaron en Nueva York. Vivían en un departamento modesto en la calle West 98 y la avenida West End en Manhattan. Estaban más cerca de ser clase baja que clase media trabajadora, porque luego de la Gran Depresión sus padres no encontraban mucho trabajo, así que eventualmente se fueron mudando. Stan pasó la adolescencia mayormente en el Bronx, en un pequeño departamento donde compartía la habitación con su hermano, mientras que sus padres dormían en un sofá plegable en el living. En esas épocas, Stan iba al colegio DeWitt Clinton y ya se veía un poco venir por dónde iban sus intereses. Le gustaba escribir y soñaba con ser un novelista famoso. Su influencia principal fueron los libros que podía conseguir de Mark Twain, Arthur Conan Doyle o Julio Verne. Al igual que algunas películas, especialmente las de Errol Flynn, que comúnmente hacía papeles heroicos, pero lo de novelista era un sueño a largo plazo. Comenzó escribiendo obituarios para un servicio de noticias, luego gacetillas de prensa para un centro de tuberculosis, pero eso de escribir dejaba poco dinero, así que eventualmente repartió comida en las oficinas del Rockefeller Center, trabajó en el Teatro Rivoli y hasta vendió suscripciones para el New York Herald. En el año 1939, Stan se graduó de la escuela con casi 17 años y ahí es donde comienza la verdadera aventura. Porque gracias a la ayuda de su tío Robbie Solomon, comienza a trabajar en Timely Comics como asistente. Timely Comics era una subempresa parte de la revista Pulp que en 1960 se transformaría en lo que hoy conocemos como Marvel. Su trabajo en las primeras épocas era de todo menos divertido. Comenzó con tareas como mantener los tinteros llenos de tinta para que los artistas no perdieran tiempo, buscarles la comida, o cuando ya le tenían más confianza, lo dejaban borrar el lápiz con goma luego de que las páginas habían sido entintadas. 2 años después, en 1941, la cosa empezó a ponerse un poco más interesante, porque Stan logró que por primera vez le dejaran mostrar su talento como escritor. En mayo de ese año entonces dejó fluir sus ideas para el número 3 de Capitán América con una historia de relleno, pero como todavía su gran sueño era ser novelista y trabajar en historietas lo avergonzaba, decidió usar el seudónimo Stan Lee por primera vez para que nadie supiera quién él era en realidad. Dato de color: años más tarde cambió su nombre legal de Stanley Martin Lieber a Stan Lee. 2 números más tarde ya estaba escribiendo historias completas y para agosto de ese mismo año co-creó su primer personaje, Destroyer o El Destructor, que vio la luz en Mystic Comics número 6. En esas épocas también creó otros personajes como Jack Frost o Father Time. A fines de 1941 el editor de Timely Comics abandona la empresa y ahí comienza una nueva era. El muchachito que conocemos como Stan Lee, con solo 19 años, se transformó en editor interino. Pero lo de editor interino no duraría mucho porque muy poco tiempo después se transformó en editor en jefe gracias a su creatividad y visión del negocio. Pero no todo fue alegría, porque un año más tarde fue reclutado para el ejército de Yanquilandia, donde comenzó reparando elementos referidos a la comunicación, como por ejemplo telégrafos, pero rápidamente pasó a escribir manuales, algo más cercano, si cabe, a su pasión. Su etapa de soldado duró hasta el año 1945, cuando regresó de su servicio en la Segunda Guerra Mundial. Ahí se instaló en Manhattan y para 1947 se casó con su esposa Joan, con quien tuvo una hija en 1950 y luego otra más en 1953, que lamentablemente falleció 3 días después de haber nacido. Durante los años 50, Timely pasó a llamarse Atlas Comics y en esas épocas Lee escribía todo tipo de historias, de amor, westerns, humorística, ciencia ficción y un largo etcétera. Pero a fines de la década Lee vivió una suerte de desgaste que lo dejó a punto de abandonar su carrera. A fines de los años 50, DC Comics vivió un resurgir súper exitoso, con una versión modernizada de Flash, pero también con la Liga de la Justicia de América. Ahí es donde encomiendan a Stan Lee crear un grupo de superhéroes que pueda competir con estos que creó DC. Y lejos de pensar en el éxito simplemente, su esposa, teniendo en cuenta que Stan estaba un poco quemado y quería abandonar todo, le recomienda que empiece a idear historias que él realmente disfrute.
¿Qué hizo Stan Lee entonces? Empezó a idear superhéroes, pero lejos del arquetipo clásico de la época. En lugar de que los superhéroes fueran siempre cuasi perfectos, le dio una patada al tablero creando personajes con vidas reales, con problemas, que pudieran equivocarse. En resumen, que uno pudiera sentirse identificado con una parte de ellos. Y por más simple que suene la premisa, revolucionó el mundo de los cómics. Y a día de hoy, esa sigue siendo una de las grandes diferencias entre Marvel y DC. Por un lado, unos personajes son más humanos y por el otro tenemos personajes súper de fantasía que casi mantienen todo el tiempo una sola faceta. Salvando casos particulares, obviamente DC Comics en general tienen personajes un tanto más planos. Stan Lee y Jack Kirby se juntaron por primera vez para crear juntos a los Cuatro Fantásticos y el éxito del cómic les dio piedra libre para crear un montón de nuevos personajes como los X-Men, Iron Man, Thor o Hulk. A la vez que con otros dibujantes creó a Doctor Strange, Spider-Man, pero definitivamente el punto máximo fue la creación de los Avengers, donde se cruzarían todas las franquicias más importantes de la empresa. Dato extra que quizás no sabías, el increíble Hulk era originalmente gris, pero por cuestiones de la imprenta y sin explicación en el número 2 de su cómic, simplemente se volvió verde, sin más. Si bien Stan Lee creó infinidad de personajes e historias, su hito en realidad no es ese en el mundo de los cómics. Lo que él hizo en realidad es cambiar la forma en que los cómics se narraban, demostrando que en realidad no era algo simplemente infantil. Los cómics eran para gente de todas las edades. Y a su vez logró algo que hoy damos por sentado, que nos parece completamente común, pero logró la comunión del friquismo comiqueril, digámosle. Previo a un montón de pequeñas cosas que fue realizando Stan Lee, los comiqueros no eran una comunidad. Durante los años 60 lo de Stan Lee ya era extremo. El tipo no solo guionaba la mayoría de cómics de Marvel, sino que dirigía el arte, editaba, moderaba las páginas con correos de los lectores, escribía una columna mensual y por si fuera poco, escribía todo el material promocional, comúnmente firmado con su mítica expresión Excelsior. El proceso de trabajo de Lee durante los 60 era muy particular. Comenzaba con una idea por encima de lo que iba a suceder junto al artista. Luego, este dibujaba todas las páginas y finalmente Stan volvía y creaba los diálogos y detalles finales. Por esto es que en muchos casos se considera a algunos dibujantes de Marvel como co-guionistas y creadores. Muchos consideran la trilogía de Galactus como el hito máximo de Stan Lee y Jack Kirby. Este arco comenzó en Fantastic Four 48 en el año 66. Y cuenta la historia de la llegada de Galactus, un gigante cósmico que lo único que pretendía era devorarse a la Tierra, sí, y también a su némesis, Silver Surfer. Esa edición 48 de Los Cuatro Fantásticos fue elegida en el puesto 24 del top oficial de los mejores cómics de Marvel. En 1971, Stan Lee logró que se modificara el Comics Code, una suerte de poder que rige sobre todas las historietas y decide si aprueba o no un cómic para su producción. Esto, claro, según una serie de variables. Los cómics aprobados llevan un sello. En este caso, el Departamento de Salud y Educación de los Estados Unidos le pidió a Lee que creara un cómic donde se vieran los peligros del uso de drogas. Y si bien la historia gira en torno a la adicción de un amigo de Peter Parker a medicamentos legales, los muchachos del Comics Code no querían aprobarla. No importaba que intentara dar un buen mensaje sobre el tema, se negaban. Esta historieta entonces se publicó sin el sello, lo que se consideraba una locura en esos tiempos. Pero de todas formas fue totalmente exitosa y eventualmente hizo que se cambiara el código para aceptar casos como este. En 1972, Stan Lee escribía sus últimos dos cómics, Amazing Spider-Man 110 y Fantastic Four 125. A partir de ahí continuó trabajando simplemente como editor de Marvel. Si bien en los años subsiguientes, cada tanto esporádicamente, levantó la lapicera para escribir alguna historia, en 1981 se mudó a West Hollywood porque tenía una idea que prometía revolucionar el mundo del entretenimiento. Lo que él quería era llevar sus creaciones al cine y a la televisión, y ahí es donde, claro, nació Mr. Cameo. En el año 1990, Jack Kirby dio una entrevista muy extraña donde se lo notaba completamente enojado, no solo con Marvel, sino con Stan Lee. En ella comenta que todo lo que se le atribuye a Lee como creador mientras él trabajaba en Marvel es en realidad creación justamente de Kirby. Por el contrario, lo que no fue creado por Kirby dice que era ideado por otros guionistas, pero que Stan Lee se llevaba los créditos. Algo parecido sucedió también con Steve Ditko, que entre otras cosas dijo que Lee no tenía nada que ver con la creación del traje de Spider-Man. Steve Gerber, por ejemplo, lo llevó a juicio por el personaje Howard the Duck. Para mediados de los 90, Stan Lee se alejó de su trabajo en Marvel, pero continuó cobrando un salario de $1 millón anual como forma de agradecimiento por su aporte a la compañía. Uno de los puntos máximos de su carrera se dio en el año 1994.
cuando entró al Salón de la Fama de los cómics, un año antes, claro, de entrar también al Salón de la Fama, pero de Jack Kirby. En el año 98 creó Stan Lee Media junto al abogado Peter Paul, pero un año y medio más tarde presentó la quiebra por manejos fraudulentos de Paul, quien fue preso por esto. En 2001 creó el personaje Stripperella y lanzó la caricatura que contaba con la voz de Pamela Anderson. Este proyecto fue apreciado y criticado en partes iguales porque justamente era una stripper y cómo iba el gran Stan Lee a crear una heroína stripper. Alguna gente se horrorizó. Para el año 2002 la cosa se pone un poquito más oscura, porque el señor Stan Lee se decidió a llevar a juicio a Marvel. Al parecer, posterior a la primera película de X-Men y a la primera de la primera trilogía de Spider-Man, Stan Lee no estaba cobrando un centavo. Y no es que cobraba poco dinero, no estaba cobrando un centavo por sus creaciones. Si bien él creó estos personajes como empleado de Marvel y por ende eran propiedad de la empresa, en los 90 él había firmado un contrato donde se estipulaba que iba a ganar el 10% de todos los futuros proyectos que se hagan con sus creaciones, cosa que no se estaba cumpliendo claramente. Este juicio se arregló en el año 2005 fuera de la corte, claro, por una suma astronómica de dinero. En el año 2006, Lee se metió de lleno en la TV con un programa estilo reality llamado ¿Quién quiere ser un superhéroe?, donde el fin máximo, adivinaste, era elegir un superhéroe, entre comillas, real, creado por alguien del público. En 2007 realizó el que según él es su cameo favorito en la película Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. Esta aparición estaba basada en lo que sucedía en el número 3 de Fantastic Four Anual Volumen 1, donde él y Jack Kirby intentaban truncar el casamiento de Reed y Sue, pero fracasaban. En 2008, George Bush, el presidente de los Estados Unidos, le entregó la Medalla Nacional Americana de las Artes, transformándolo en el primer artista de cómics en recibirla. En 2010 creó la Fundación Stan Lee, por medio de la cual realizó infinidad de proyectos y donaciones hasta la fecha. En el año 2012, con Stan ya rondando los 90 años, anunció un nuevo proyecto dentro del marco de la San Diego Comic Con. Estaba abriendo su canal de YouTube. Ese mismo año lo operaron para instalarle un marcapasos, por lo cual canceló muchas apariciones y la gente se asustó muchísimo por su salud. En 2016 lanzó una novela gráfica digital titulada Stan Lee's Got Woke, que fue bestseller. Lamentablemente, el 6 de julio del año 2017, su esposa Joan falleció a los 95 años. Y con ella se fue, claro, uno de los pilares fundamentales de su vida. Momento a partir del cual todo comenzó a cambiar a su alrededor. El 9 de enero del 2018, en diferentes medios de comunicación se publicó una nota que pudo haber sido el fin de su carrera. Las enfermeras que trabajaban cuidándolo en su casa lo acusaron de diversos intentos de abuso sexual, así como de andar desnudo por su casa con ellas presente. Stan obviamente negó las acusaciones. En abril del año 2018, The Hollywood Reporter publicó una nota donde insinuaban que Stan era víctima de abuso por parte de no solo su hija, sino que varios amigos y asociados que intentaban controlar su fortuna, cosa que hacía anteriormente Joan. Poco después salió a la luz que esto no solo era todo falso, sino que estaba siendo víctima de chantaje por su antiguo asistente, quien quería controlar todo lo que estaba a nombre de Stan. El día 12 de noviembre del 2018, Stan Lee falleció en un centro médico de Los Ángeles, California, luego de ser llevado a emergencias ese mismo día. En febrero de este mismo año ya había sido llevado a urgencias por una neumonía y su situación con el tiempo fue empeorando. 2 días antes de fallecer, fue visitado por Roy Thomas, quien se encontraba ayudándolo con el futuro libro de Stan Lee Story. Según contó, ese día charlaron sobre futuros cameos que quería realizar, aunque Roy también aclara que lo vio listo para partir. Stan ya no estaba nada bien. El legado de Stan Lee es realmente infinitas veces mayor a todo lo que podamos hablar en este video, porque el valor de una persona o sus obras no se mide tangiblemente. Uno no puede ponerle valor a lo que otro ser humano le hace sentir. Asimismo, Stan Lee fue un ser humano, con sus aciertos y sus errores. Pero quizás como resumen, esta próxima anécdota los haga poner en contexto de qué clase de persona estamos hablando. Esto que ven lo compartió un hombre en Twitter hace un par de días. Según cuenta, a sus 12 años envió monedas en un sobre a Marvel para comprar 3 cómics anuales, pero le respondieron que no podían enviarle nada, que debía esperar a julio y además enviar un cheque. ¿Qué hizo el chico de 12 años? Le escribió una carta al mismísimo Stan Lee porque estaba preocupado de perderse la oportunidad de tener esos cómics. ¿Y qué pasó? Que Stan Lee le respondió esta carta. Querido Mark, alguien por aquí va a estar muy enojado por lo que ustedes, nuestros verdaderos fans, son forzados a vivir. Mi abuelo solía contarme historias de cómo los departamentos de suscripciones se metían ellos mismos en problemas, pero no lo creía hasta ahora. Si un fan está lo suficientemente interesado en nuestros cómics como para enviar su dinero, él merece recibirlos. No este mes, no después del 30 de julio, pronto. Cualquier lector que después de tanta tontería burocrática se mantenga calmo y respetuoso como vos, se merece una recompensa. Así que te enviaremos sin cargo los 3 anuales que pediste. Espero que los disfrutes y me comprometo a que esta idiotez no continuará. Sinceramente, Stan Lee. Ahora sí, en honor al señor Stan Lee, no te olvides de darle
duro al botón de like. Quiero 22.222 likes justamente por el legado de este hombre que me imagino que si estás ahí del otro lado viendo este video te ha sacado más de una sonrisa. No te olvides de suscribirte, no te olvides de checar el botón que está al lado que dice unirte, no te olvides de pasarte por todas mis redes sociales y no te olvides por favor de comentarme acá abajo qué pensás, qué opinás de toda la vida de este hombre, si conocías todo lo que te conté, y no te olvides también de dejarme ahí abajo si te parece que hay alguna otra historia interesante que pueda contar en un video futuro. Ahora sí, ya sabes cómo es la vaina, soy Juanito C, esto es Del Carajo TV, gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima.